¿Va? ¿Cómo Buen le va? día. Muy, pero muy buenos días a todos. Un minuto para las 10. No que yo sea el número uno, No. ni nosotros tampoco. Bueno, el viernes me toca a mí, o sea, cierro la semana, pero no sé si es bueno o es malo eso. No, Digo, ¿cómo? porque siempre el viernes llegamos, más de esta semana, con una pila así de cosas y bueno, Mucho, y hay el lunes mucho. también se empieza con una pila así. Bueno, No, pero terminamos con energía, más allá de que es el último día de la semana. Buen día a toda la gente que nos acompaña. A esta hora quizás con Autoservicio Villegas presentamos el debate de cada viernes y hemos tenido una semana que comenzó con un sacudón en realidad, sí, no Hernán, es ¿eh? un viernes más, no es un viernes cualquiera. Es un viernes que la humanidad lo va a recordar por muchísimo tiempo, e históricamente. Si bien la historia está escrita hace más de 2000 años de la Iglesia Católica, pero hoy es un viernes especial porque en realidad los fieles podrán hoy todavía darle el último adiós y rezar por el Padre Francisco, que después, bueno, ya comenzaría, por supuesto, la Sí, sepultura, ¿no? más de 150.000 personas que ya pasaron para Bueno, despedirlo, Hernán, y se ¿eh? esperan 300.000 Mirá, para la despedida. Hay más de 50 presidentes de todo el mundo que llegan y 26 reyes mirá. para acompañar entonces lo que estamos viendo allí, la despedida del padre Bergoglio o del Papa Francisco, ¿no? Exacto. Que también yo creo que para los argentinos, y lo vamos a consultar también a alguien de la iglesia, no sé si el argentino o los argentinos, nos vamos a incluir todos, tomamos dimensión de lo que significó tener un papa Claro, argentino. le hemos dado realmente ese prestigio y ese valor de que teníamos al Yo creo que no. Papa, era un argentino, creo que no, ¿eh? Yo creo Creo que que no, no. porque los argentinos vivimos entre el odio y el amor, entre la grieta y la no grieta, y siempre lo llevamos a ese lugar, ¿no? Me parece, esta es una opinión, al barro, no como una entidad, por supuesto, espiritual y como un ser humano. Bueno, hoy por eso vamos a hablar de Francisco, que lo hemos titulado entre la conciliación y la solidaridad en la pobreza. Yo creo que fueron los dos ejes fundamentales, creo yo, de la gestión del Papa Francisco, Bien. porque fue un Papa conciliador, reformador, Ujú. y eso también va a quedar en la Iglesia, pero también solidario con los pobres, en realidad desde que trabajó aquí. Pero bueno, vamos a dialogar también con alguien que obviamente está muy vinculado a la Iglesia, que es un hombre de la Iglesia, y digo un hombre porque es un ser humano también, más allá de la investidura, y que ha accedido a charlar con nosotros, que es el padre Gabriel Camuso, a quien vamos Ujú. a saludar. Claro que Ya ha charlado sí. muchas veces con nosotros y le agradecemos que también esté en este debate y en esta charla que tenemos para proponerle a él. Padre, ¿cómo le va? Hernán e Ivana la saludan para el canal cooperativo de Brigman. Hola Hernán, Ivana, y a quienes nos están acompañando. Muy bien, gracias Ujú. a Dios. Bueno, Bueno, primero, por mi parte, saber cómo le sí, impactó la noticia, porque nosotros claro. con el primero que estuvimos dialogando en vivo fue con Monseñor Buenanueva, de la Mm. diócesis de San Francisco. ¿Cómo lo tomó usted la noticia cuando se enteró? Sí, creo que ha sido todo muy raro, ¿no? Porque, bueno, sabíamos que estaba en una situación complicada de salud. Eh, Quienes tuvimos la posibilidad de verlo el día domingo cuando hizo la bendición pascual, lo vimos muy, muy complicado. Pero bueno, yo creo que la noticia cae, como solemos decir, como balde de agua fría, pero después se va sumando en el momento a momento. El ver tantas expresiones de cariño y de amor de la gente, sin duda que hace doler el corazón, ¿no? Y más de una vez hace caer alguna lágrima, aún a la distancia, por lo que está significando esta presencia del Papa Francisco en la historia de la Iglesia ya, ¿no? El papado de Francisco, padre, yo fui por esos dos ejes que me parece, pero uno de ellos siempre lo pregonó, incluso siendo Jorge Bergoglio, ¿no? Aquí en la Argentina, que era la solidaridad con los pobres, ¿no? La ayuda a los pobres. Es más, tuvo un gesto final tremendo el Papa de dejar los últimos 200.000 euros que le quedaban en la cuenta particular
para una cárcel ahí en Roma. Pero al margen de eso, porque también siempre habló de la justicia para todos, yo creo que estuvo asignado por dos ejes principales: la solidaridad con la pobreza y por el otro lado la conciliación, pero la reforma dentro de la iglesia también. Sí, yo creo que estos dos ejes, a ver, yo creo que entendiéndonos cómo somos los argentinos y lo que nos toca vivir en nuestro tiempo y le ha tocado vivir a quien en su momento fuera el padre Bergoglio, también podemos entender que no nos entiendan a nivel mundial, ¿no? Porque la realidad de la Argentina es tan particular. Entonces, el Papa Francisco lo que ha vivido como cura en la Argentina lo ha trasladado sin lugar a duda al Vaticano. Ha vivido la coherencia de lo que estaba viviendo. Y no hay duda que en una Europa que tiene pobres, que tiene miseria, que tiene inmigrantes que viven realmente indignamente, sin embargo, lo que siempre aparece es el primer mundo o es el bienestar. Creo que Francisco, desde el mismo momento que elige ese nombre para ser el Papa, comienza a mostrar estos gestos de pobreza, que yo creo que tal vez algo que ha marcado todo el pontificado de Francisco han sido los signos que nos ha ido dando, ¿no? Y que iremos interpretando poco a poco. Creo que todos recordamos hace unas semanas atrás cuando lo llevan en silla de rueda a San Pedro con la camiseta blanca, el pantalón de fajina y un ponchito arriba, ¿no? Estos ponchitos que creo que alguna vez todos hemos tenido cuando éramos chicos comprados en las sierras de Córdoba. Creo que esto habla de la simplicidad, pero habla de signos y que tendremos que ir interpretándolos, leyéndolos y sobre todo hacerlos carne. Esto llevado a la dimensión de ser el obispo de Roma, de ser, llamémosle, el presidente del Estado del Vaticano y ser aquel que conduce como sucesor de Pedro el camino de la Iglesia, ha sido muy significativo y creo que no ha hecho más que aquello que estaba en su corazón, ¿no? Ujú. Bueno, escuchando a los fieles, las transmisiones en vivo, siguiendo el Vaticano, actos de amor, la humildad y la informalidad por ahí que tenía Francisco eran algunos de los conceptos que se repetía, digamos, y la gente que tuvo más cercanía, ya sean periodistas y mucha gente que no tenía esa posibilidad de estar, remarcaron también esto, ¿no? Hay muchísimos videos que aparecieron que la verdad que nunca he visto, el acercamiento con niños, con los mismos fieles, o sea, esos actos de amor, ¿no? Famosa frase cuando llegó a Brasil también, ¿no? Hagan lío. O sea, creo que lo que dice Ivana lo comparte el mundo entero y esos gestos, o sea, una cosa es decir y otra es hacer, y él decía y hacía, siempre como decimos, cuando alguien desaparece físicamente siempre fue el mejor, pero acá yo creo que él lo rubrica con eso, ¿no? Con los hechos. Yo creo que sí, sobre todo esto de desestructurar todo un protocolo que ya se puede decir milenario que tiene la Iglesia, ¿no? Entonces, desde tomar el mate de aquel que se lo cebaba en la plaza de San Pedro, con lo que implica la posibilidad hasta de un atentado en el mate, y él no tenía problema, o recibir algún regalo, digamos, creo que en ese sentido nos ha dado una lección, que yo creo que hay que volver otra vez a lo que decía hace un momento. No dejó de ser Bergoglio, es decir, que Dios le da esta misión de ser el obispo de Roma, de ser el Papa, de llevar adelante la vida de la Iglesia. Él lo ha hecho, pero lo ha hecho desde lo que él siempre fue, desde su esencia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, sin lugar a duda, que ha descontracturado. Ayer escuchaba algunos comentarios que lo que está haciendo en este momento, que también es la primera vez que se da así en masa, de que la gente pueda pasar a la Basílica de San Pedro y pueda hacer ese caminito rápido, pero caminito de pasar junto a sus restos. Había algún periodista o varios que decían, está saliendo todo bien, pero tan desorganizado como somos los argentinos, decía alguien, ¿no? Es decir, claro, es decir, yo creo que esto también... Papa Francisco deja esa impronta propia de los argentinos en un ámbito que no estaban acostumbrados, ¿no?
si hubiera a lo mejor un papa que viene de un país mucho más estructurado y demás, Sí. sería su esencia hacerlo así, pero para nosotros y para el mundo entero creo que eso ha cambiado en mucho la historia. Tal vez ustedes recuerden cuando fue a pagar el hotel allí en la casa del clero donde se alojaba cuando fue para el cónclave, y a los 2 o 3 días, una cosa así, fue a comprar, hablemos en terminología de la época de Bergoglio, la gileta al kiosco para afeitarse, ¿no? Claro. Es decir, estas cosas que las tuvo que ir cambiando porque, claro, la guardia y la custodia se desesperaba, ¿no? Pero bueno, esto lo ha Ujú. hecho Sí. muchísimas veces. Tal vez una de las últimas, Sí. cuando sale del Gemelli, que es tan frágil como una copa de cristal, sin embargo, se hizo llevar hasta Santa María la Mayor, donde va a ser sepultado ahora, y eso también salió totalmente de protocolo, ¿no? ¿Y cuántas veces ha aparecido en algunos lugares de sorpresa? Sí, 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 por ni eso hablar. hablamos de esta informalidad. Y el vehículo que usaba muchas veces, Claro, que te cuando hace... apenas llegó también. Pero El ahora, 580. sí, el 500. Eh, volviendo, ya que invocó a los argentinos, y la pregunta es la siguiente. En realidad la voy a desvelar en dos partes. Bien. Los argentinos tomamos dimensión de lo que significa tener o haber tenido un papa argentino en 2000 años de historia que tiene, por supuesto, la Iglesia Católica, por un lado, y por el otro, ¿qué significó para ustedes, en este caso, que están dentro de la Iglesia, tener un papa argentino? Sí, yo creo que la primera respuesta, eh, saco del contexto del Papa Francisco, en el año 2018, tal vez como punto de inflexión, Messi y toda la selección eran unos pechos fríos, Sí, y no nos importaba si Messi se hacía ciudadano español, mexicano o lo que sea, no lo queríamos. Hoy lo tenemos como un ídolo, ¿no? Yo creo que está en el ADN de los argentinos, por allí esta manera de ir construyendo la historia. Y desde esta perspectiva creo que no todos han sabido descubrir la figura del Papa, han sabido descubrir la figura de Francisco, que yo creo que acá también hay que distinguir. Una cosa es la figura de Francisco como el sumo pontífice, el sucesor de Pedro, y otra cosa es si me gusta la manera de actuar de Francisco. Yo creo que hay una diferencia, y lo que hoy está quedando claro es que el mundo admiró la figura de Francisco. El mundo católico, pero también el mundo cristiano, también el mundo cuyo Dios es igual al nuestro, una religión monoteísta como son los judíos, como es el Islam, y también aquellos que no creían en Dios y que sin embargo lo reconocieron a Francisco como un grande de la historia para nuestro tiempo. Entonces creo que la distinción que haría yo desde esta humilde mirada es, no hemos sabido descubrir que teníamos a un argentino ocupando ese lugar tan importante, y para otros no hemos sabido descubrir tampoco que había cosas de las que él opinaba y gestos de los que tenía que no necesariamente teníamos que estar de acuerdo, pero Ujú. sí descubrir que era el Santo Padre, ¿no? Que era el Papa Francisco, que era el obispo de Roma, el que lleva adelante la barca de la Iglesia. Por eso creo que por un lado no lo terminamos de descubrir. A mí me gusta una expresión que está usando mucho Monseñor Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires. Él ha dejado de hablar de la grieta y ha comenzado a hablar de la herida, esta herida que tenemos los argentinos, y que Dios quiera, porque hasta el momento lo estamos viendo así, también su legado está trabajando por la unidad y para que se cierre esa herida. De hecho, creo que en esta semana se ha visto esto en la Argentina. Por supuesto, en las redes los haters están a la orden del día y por así Ujú. aparecen, pero me parece que en general ha sido motivo de unidad en este día. Por eso creo que la figura del Papa Francisco en la Argentina no ha sido captada como lo que significa, como tal vez lo captamos con Messi, a quien ahora estamos en el extranjero, no sabemos hablar el idioma de ese país, pero decimos Messi y ya se ponen todos contentos, como otrora fue Maradona, y creo que con Francisco nos ha ocurrido lo mismo. Mm. Y por otro lado, creo que como
aquellos que fuimos escuchando y viendo gestos, el distinguir que podía haber gestos que nos eran oportunos o eran inoportunos, que yo siempre lo he dicho, cuando veíamos algunas cosas que aparecía después en los titulares como que estaba mal, esto de que se le medía el tamaño de la sonrisa cuando estaba con uno o con otro. Estas cosas uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y no son de fe, y el Papa justamente es aquel que va custodiando y nos va haciendo ayudar el camino de la fe. Yo creo que en lo personal, tal vez uno tendría que decir que se pudo leer un Papa que escribía muy llano, Papa que orientó a lo que a lo mejor puede ser una de las preguntas que también están en el aire en este momento, a trabajar por una cultura del encuentro, donde no solamente tocó el corazón, como en una de la primera encíclica, La alegría del Evangelio y el desafío a ser discípulos, misioneros de Jesús, sino que también tocó la relación con los demás, Fratelli Tutti, y en esa relación que no es exclusiva, el buen trato, la armonía y el amor no es algo exclusivo con aquel que piensa como yo. Y también otra gran encíclica que nos regaló, la Laudato Si, sobre la ecología, ¿no? Yo creo que ha tenido esa mirada que ha ido mucho más amplio. Ha sido alguien que ha escrito una encíclica dirigida a los laicos, a los bautizados que no son sacerdotes, sobre la santidad. Por eso digo, yo creo que ha dejado un magisterio muy rico y llano, ¿no? Y llano. Por eso creo que ha quedado en el corazón de todos, ¿no? Claro que sí. Padre, para ir cerrando, al menos por mi parte, creo que quizás lo pendiente, él vivió mayormente aquí en la Argentina. La gran pregunta. Papa, a ver, claro, hacer la gran pregunta. El gran Papa, bueno, el Papa no nos visitó justamente, Francisco, después de tanto tiempo, y quizás habrá sido algo pendiente. Creo que él hizo una respuesta. ¿Qué motivo será? Creo que hizo una respuesta o dio a entender algo, no sé. ¿Qué dice usted, padre? Como hombre de fe, la respuesta la vamos a tener clara cuando nos reencontremos en la eternidad. Ahí vamos a ver con claridad y vamos a decir, mirá vos por qué no vino a la Argentina. Pero bueno, esa respuesta de hombre de fe. Por otra parte, creo que la estadística es que solamente 4 papas de todos los que han pasado han visitado su tierra de origen. La respuesta que él dio, estuve 76 años en la Argentina, creo que fue suficiente. Claro. Pero bueno, ahora soy del mundo, dijo. Bergogliana, fue una respuesta bergogliana, digamos. Digamos que en el idioma futbolero que él le gustaba, la pateó al córner cuando se lo preguntaron. Como el hincha de San Lorenzo. Exactamente. Yo creo que es una realidad que, más allá de la chanza, no hay duda que estamos hablando de la respuesta de fe, es pensar que en la eternidad lo sabremos. Yo creo que la historia, que no sé si la leeremos nosotros, la historia no se escribe en el presente, también lo va a mostrar claramente. Yo estoy convencido que Francisco, en su pontificado y con su corazoncito en la Argentina, nos ha cuidado muchísimo. Yo, por cosas que por ahí uno ha ido escuchando a lo largo del tiempo, nos ha cuidado muchísimo, y muchos gestos que ha tenido y que nosotros no hemos visto, y palabras que no hemos visto, y encuentros que no sabemos que estuvieron, han sido para cuidar a la Argentina, ¿no? Entonces, pero bueno, esto lo tendremos que ver en la historia. Ayer escuchaba una expresión de alguien acá en la comunidad, nunca la había escuchado y me gustó, y recién Hernán algo decías también, ¿no? Hay 2 momentos en la vida del hombre. Todo bebé cuando nace es hermoso, y toda persona cuando muere es buenísima. Sí. Me impactó la frase, nunca la había escuchado. Entonces, yo creo que hoy es tiempo para disfrutar, dar gracias a Dios, y será tiempo sobre todo para hacer carne. Yo anoche estaba en un encuentro acá con la gran familia del Instituto Cristo Rey aquí en Mortero, y terminaba diciendo, hoy estamos leyendo mucho sobre el Papa, estamos viendo muchos gestos, muchas palabras,
Y es fácil decir, el Papa dijo tal cosa, que lo escuche fulano de tal, el Papa dijo tal cosa, que lo escuche mengano. No, no. Escuchemos en estos días lo que ha dicho el Papa y quedémonos con una idea, por lo menos en el corazón, para vivirla. Y estaremos pintando nuestra casa y pintando y cambiando la aldea, ¿no? Seguramente que sí. Gracias, Padre, ha sido un placer, como siempre, bien claro. Y me gusta porque usted también arriesga más allá de lo eclesiástico también y opina como un ser humano, que finalmente somos todos, ¿no? Así que lo trae también a lo terrenal. Le agradecemos y seguiremos en contacto cuando usted quiera, ¿eh? Muchísimas gracias, un saludo grande, que Dios los bendiga. Y comencemos a rezar, perdón que hago un poquito más, comencemos a rezar mucho por el cónclave, por el que va a ser el nuevo Papa. Creo que va a ser una elección distinta a otras, pero no por lo que ocurre en la Capilla Sixtina. Allí, más allá de lo humano que sigue pesando, y pesó a lo largo de la historia, también Dios tiene la última palabra con su Espíritu Santo. Pero en una época tan mediatizada online y tan en el momento, vamos a escuchar muchas cosas que son necesarias para llenar tiempo en las pantallas, ¿no? Sobre todo en las redes. Entonces, no olvidemos que quien va llevando adelante la Iglesia es el don del Espíritu Santo derramado en Pentecostés, y nosotros, con la fragilidad humana que tenemos y con todas nuestras debilidades, tratamos cada día de ser fieles a Él, y lo será también, y lo hará así el grupo de cardenales en el cónclave. Recemos mucho por esto. Bueno, recemos porque haya un argentino. Hay la posibilidad de varios argentinos. No creo que se dé, pero bueno. Gracias, Padre. Hasta luego, Padre. Gracias, hasta luego. Gracias. Sería como tener a Maradona como tuvimos y que venga Messi, bueno, después de Bergoglio. Pero bueno, hay 4 cardenales electores